Buenos días, tengan todo el agrado de recibirlos aquí en la plataforma de Zoom o en la transmisión de Facebook de la Escuela Estudiantil de la Universidad de Costa Rica. Soy Álvaro Carvajal Villaplana, quien coordina este ciclo de cine junto con Mónica Gómez y Rogelio Laguna, de yo de la Universidad de Costa Rica y ellos de la UNAM. Bueno, hoy tenemos una conferencia más del ciclo de conferencias titulado Seminario Internacional sobre Diversidades. Esta es una actividad organizada por la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales, la cual se encuentra inscrita en el programa de Congreso de Humanidades. También participa el Seminario de Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural y el Seminario de Pensamiento en Español de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Igualmente participan la Asociación Costarricense de Filosofía, la Asociación Centroamericana de Filosofía y la Red Iberoamericana de Filosofía. Esta actividad pues tiene, repetimos, algunos objetivos como divulgar las diversidades y ubicarnos filosóficamente en la discusión sobre ellas. Y dijimos diversidades porque son muy amplio, digamos, el tema va desde asuntos culturales hasta asuntos de diversidad sexual, migrantes, entre otros elementos. Y hoy contamos con la grata participación de David de Jesús Silva Mares, Se trabó la red de Álvaro, ¿verdad, David? Ah, estaba presentándote. Y lo que pasa es que esa es la salida a YouTube. Entonces, nos... Si gusta, puede Ah, continuar, David, o si... lo sigo presentando para que él pueda comenzar. Ah, Exactamente, perfecto. no hay problema. Ah, gracias. Bueno, el tema que nos presenta hoy David de Jesús Silva es el cristianismo débil como camino de apertura e inclusión a las diversidades sexuales, una lectura desde Gianni Bátimo. Pues bienvenido, David, muchas gracias y cuando gustes compartir pantalla. ¿Está tu micrófono apagado, David? Ah, perdón. Sí, 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 sí. ahora. Perfecto, gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias también por este espacio y por organizar estos espacios también. Por ahí se interrumpió la sí, presentación. sí, correcto. Sí, se interrumpió, y lo que quedaba era realmente decir que estás en el doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato, ¿verdad? Ujú. Y que te daba ya la palabra para que hablaras. Entonces, ahí tienes, y disculpas por el inconveniente. Sí, 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 sí. Bueno, eh, yo soy licenciado en filosofía y estudié la maestría en investigación educativa y justamente estoy ahorita en el doctorado en ciencias sociales. Este trabajo que presento se deriva de mi tesis de licenciatura justamente. mm, y, y bueno, así lo titulé, El cristianismo débil como camino de apertura e inclusión a las diversidades sexuales, una lectura desde Gianni Bátimo. Bien, bueno, primero que nada, Gianni Bátimo pues es un
fue un filósofo y político italiano. La parte de la política que desempeñó fue concretamente porque fue eurodiputado de Italia, una parte que Bátimo apreció mucho y que bueno, le fue muy importante, ¿no? También. Eh, Nace en el 36 y de hecho, pues muere no hace mucho, muere en el 23. eh, y fue nació en Turín, pero esto es algo importante que en su biografía, la biografía que él comparte es de No ser Dios, y él habla de que en la infancia, pues su familia se traslada a Calabria, ¿no? Esto es importante porque marcaría varios hechos. Bátimo en entrevistas y en esta autobiografía que hace, menciona, eh, primero se va a Calabria, y de hecho él mismo define como dialecto, ¿no? El calabrés. Entonces cuando regresa a Italia sufre una situación de burla, de bullying, ¿no? Lo que vamos a denominar así. Porque pues se le vea como un provinciano, y Bátimo dice que ahí entiende de que no hay un idioma nada más, no hay una lengua universal, y que la imposición de la lengua también implica una violencia, ¿no? Él habla de, bueno, eh, le hacen burla por hablar, incluso cuando él tiene que aprender el italiano, tiene un acento particular que al principio no puede dominar y que esa es una situación que le genera pues esta situación de bullying. Y justamente ahí también confirma lo que luego desarrollaría mucho, ¿no? De no hay un lenguaje universal y la imposición eh, universal genera a veces violencia. Por eso comparto este aspecto. Entonces sí, sí es esta parte, aunque sea, eh, como vemos, bueno, todo filósofo, toda persona, pues el contexto, las situaciones de vida influencian, ¿no? Entonces es lo que pasa. Otra cosa, y es que Bátimo en la infancia y en la juventud fue un nacido católico, que es importante también verlo porque justamente luego Bátimo siempre mostró un interés muy particular de los asuntos religiosos y sumamente condicionado por su condición de que fue católico, muy activo, y se va a ver ese interés, ¿no? Incluso él habla del retorno religioso, que bueno, es un fenómeno que también es sociológico, ¿no? Cuando viene la modernidad, pues viene esta crítica a la religión, donde se le tacha de irracional y demás, y luego se habla como del retorno religioso, y Bátimo no lo habla solamente desde el aspecto teórico, sino también desde el aspecto personal, la necesidad de un retorno religioso. Esto lo hablaré un poco más adelante. Y bueno, es conocido principalmente por ser el filósofo del pensamiento débil. Eh, y es un filósofo posmoderno, una etiqueta que él adopta y de hecho él hasta defiende. Y otra cosa es que Bátimo fue públicamente gay. Y lo menciono porque para él era un aspecto muy importante y que vamos a ver que sobre todo en la temática que voy a abordar, era una condición muy importante para él y fue un activista muy, muy importante, ¿no? Siempre, entonces vamos a ver en Bátimo, pues, una serie de condicionamientos, ¿no? En estos rasgos biográficos que comparto de manera muy concreta, van a configurar totalmente su pensamiento. Eh, bueno, continuando. Primero que nada hay que ver que Bátimo toma como referencia, si hay que entender su pensamiento, dos filósofos, pero
Luis César Santiesteban menciona que la lectura de Bátimo no es erudita, o sea, no es un filósofo que profundice en todos los aspectos de estos filósofos, no lo hace. Selecciona dos elementos y aparte de seleccionar estos dos, como es la muerte de Dios en Nietzsche y el olvido del ser de Heidegger, lo hace desde una lectura muy particular. Eso es algo que hay que tomar en consideración. Y ambos los toma como una crítica a a la verdad como objetividad. Esto entonces es algo muy importante, ¿no? La aclaración se hace porque, bueno, justamente se han hecho críticas a Bátimo como de la interpretación tan particular que tiene, eh, pero aún así son dos elementos desde los cuales parte. Primero que nada, la muerte de Dios en Nietzsche, para Bátimo significa la proclamación del fin de la metafísica, es decir, la imposibilidad de establecer verdades absolutas. La muerte de Dios significa el fin de esta verdad entendida como absoluta y fundamental. Bueno, eh, cuando Nietzsche habla de la muerte de Dios, no es un sentido religioso, ¿no? Esto es algo muy sabido, sino que justamente el fundamento, todo aquello que daba soporte, lo que le da soporte a la moral, al morir de esta manera, pues no existe un fundamento. Y Bátimo justamente toma esto, ¿no? Al morir Dios eh, no hay ninguna verdad que sea absoluta ni fundamental. Esto es, incluso aquí está esta cita textual que está en el libro de No ser Dios, este libro autobiográfico que explica muchas cosas de su pensamiento, no solamente aspectos biográficos. Y menciona esta frase: si Dios ha muerto, significa que no existe no existe fundamento último. Em, por otro lado está el olvido del ser. Para Heidegger, la filosofía, desde Platón, ha dejado de plantear la pregunta más importante, que es el ser. Eh, y la filosofía occidental se centró en los entes olvidándose del ser. Bien, Bátimo afirma, de hecho tiene un libro que se llama Introducción a Heidegger, que él tiene una visión negativa de de la metafísica, ¿no? La metafísica, desde esta lectura de Bátimo, pues significa el estudio objetivo del ser. Eso es lo que, y cosa que para Bátimo rechaza, ¿no? Eh, este olvido del ser, bueno, el mundo comienza a entenderse únicamente, perdón, entonces va este olvido del ser, pero para Bátimo tiene una implicación muy concreta, ¿no? El mundo comienza a entenderse desde la técnica, desde el control, desde la objetivización. Entonces, Bátimo siempre relacionará la metafísica con un estudio objetivo del ser. Este intento de objetividad o de postular verdades absolutas, cosa que para Bátimo rechaza. Aquí, como yo les decía, sí hay muchas críticas. Por ejemplo, ahorita una que hace mucho Eudaldo Formen, ¿no? Que tiene una visión más desde el punto de vista atomista, bueno, dice que no es de que quiera una aniquilación como Bátimo lo propone, sino como una reformulación, pero bueno, aún así lo menciono para saber que los expertos en Heidegger han hecho muchas puntualizaciones, no solamente de este punto, sino de todo lo que Bátimo hace, y bueno, es esto, ¿no? Por lo tanto, para Bátimo, el estudio objetivo, la verdad absoluta, la objetivización, crea estructuras y realidades fuertes. Y lo pongo entre comillas porque justamente ya
se empieza a hablar de esta dualidad que para Bátimo es tan importante entre fuerte y débil, ¿no? Entonces, para Bátimo, el ser es acontecimiento, es una manifestación, ¿no? Y por lo tanto escapa de todo intento de objetivizarlo. Y justamente ahí Bátimo va introduciendo la cuestión de la debilidad del ser. Esto lo explicaré más adelante, ¿no? Muy bien. Mm, por lo tanto, en primer lugar, para Bátimo es importante hablar de una posmodernidad. Por eso yo decía que él lo defiende totalmente. Para él, la modernidad ha fracasado. Justa, lo importante de Bátimo es que él considera que ha habido un desarrollo histórico, es decir, rasgos de que le consideramos de la modernidad han estado presentes también justamente desde esta lectura de Heidegger que hace desde en toda la filosofía occidental. Simplemente, por ejemplo, esta búsqueda de progreso, de razón universal, de verdad objetiva, no es algo exclusivo de la modernidad, sino que es algo que ha ido presentando a lo largo de la historia de la filosofía y de la sociedad occidental, simplemente en la modernidad se matizó y claro, se hizo muy evidente. A lo mejor en otro tiempo pudo haber habido ciertos rasgos y en la modernidad se hizo patente. Eh, hago esta cita, pertenece al libro El fin de la modernidad, y él me- lo define, lo quise recuperar porque aquí habla muy concretamente de lo que él define como modernidad, ¿no? La modernidad se puede caracterizar, en efecto, como un fenómeno denominado por la idea de la historia del pensamiento, entendida como una idea progresiva, entre comillas, iluminación, que se desarrolla sobre la base de un proceso cada vez más pleno de apropiación y de reapropiación de los fundamentos, los cuales a menudo se conciben como orígenes, de suerte que las revoluciones teóricas y prácticas de la historia occidental se presentan y se legitiman por un común de recuperaciones, renacimientos y retornos. Bien, entonces, en esta idea, la modernidad justamente siempre fue habló de un proceso, de un progreso, donde era una historia lineal, ¿no? Una historia siempre ascendente que va a llevar al progreso y se pensaba que, bueno, entre más avanzara la ciencia, entre más hubiera progreso, pues iba a haber una realidad, mejor, ¿no? Siempre iba a haber un desarrollo tecnológico, un desarrollo que iba a llevar a un bienestar, que iba a llevar a algo, estoy hablando desde la lectura batiniana, ¿no? Eh, y, pero esta idea de progreso, de iluminación, eh, trae de fondo una idea de razón universal y una idea de verdad objetiva. Entonces, esto es lo que postuló la modernidad, por lo tanto, también se hablaba de, bueno, eh, de la idea de que era necesaria dejar a la religión, porque justamente se le juzgaba irracional, y este es un punto de la lectura, bueno, que hacen varios filósofos de la modernidad, justamente considerando a la religión como irracional. Esto es algo que luego Bátimo recupera justamente para hablar del retorno religioso. Entonces, bueno, este intento de objetivación. Y esto crea lo que Bátimo denomina como un pensamiento fuerte. Nuevamente lo abordaré cuando hable de este dualismo, ¿no? De fuerte-débil. Pero para Bátimo esto fracasa. Hay un fracaso de la modernidad. No solamente porque, bueno, se ha visto que la historia no es lineal, eh, también fracasa porque
se puede ver concretamente en las guerras mundiales, ¿no? El desarrollo técnico, incluso Auschwitz, ¿no? La técnica, la ciencia no solamente se usaron para el bien, sino también incluso para la aniquilación, un esfuerzo sistemático de destrucción, todo el aparato racional se utiliza para el exterminio. Entonces, por lo tanto, se comprueba para Bátimo que el proyecto moderno fracasa. Y aparte, justamente como yo lo decía en los elementos biográficos, bueno, hay muchas lenguas, hay muchas visiones de historia. También recupera lo de bueno, la historia la escriben los vencedores. Entonces, si solamente pensamos en una historia progresiva, por lo tanto, en la historia de progreso, pues hay gente que a veces el progreso se hace por encima de otras personas. Y entonces hablar de esta idea progresiva, pues es olvidar a los pequeños pueblos. Por eso yo les decía que era tan importante para él la cuestión de que vivió, de estar de Calabria y luego de Turín. Entonces, él dice, bueno, en esta idea progresiva, pues se van quedando muchos pueblos, ¿no? Y hablar de solo esta línea progresiva y lineal, pues es olvidar a mucha gente, muchos pueblos que quedan olvidados. Bueno. Por lo tanto, entonces él habla de la necesidad de hablar de una posmodernidad, que no la entiende como superación de la modernidad, porque justamente sería entrar en otra lógica, no considera que la modernidad debe ser superada, porque bueno, el Bátimo mismo dice, bueno, al hablar de superación es otra vez entrar en la lógica moderna. Ahora sí, una vez viendo estos elementos, pues es momento de hablar del pensamiento débil. Esto es importante porque no puedo entrar en tema del cristianismo como apertura de las diversidades sexuales sin entrar en estos elementos que, bueno, son configuradores, ¿no? Bien, primero que nada, para Bátimo hay un pensamiento fuerte que justamente yo decía que no es exclusivo de la modernidad. A lo largo del tiempo ha habido pensamiento fuerte con esta matización que él hace, ¿no? Justamente el pensamiento fuerte se puede definir como la forma de pensamiento que pretende fundarse en verdades absolutas, universales y definitivas. Esto supone una estructura última del ser, pues se concibe de manera objetiva. Justamente como recuperando lo que Heidegger establecía, que desde Platón, pues hay una estructura última del ser que pretende conocer de manera objetiva. Entonces, a lo largo de la historia matizada de la modernidad, ha habido este entendimiento de verdades, perdón, de una concepción objetiva, de una verdad absoluta, eh, buscado en las cuestiones universales y definitivas. Entonces creo los pensamientos fuertes, que justamente, le vuelvo a decir, son propias de la modernidad, pero no exclusivas. En esta idea de historia lineal, de verdades absolutas, eh, entonces se van produciendo todas estas ideas, ¿no? La idea detrás de la historia lineal de las verdades absolutas, pues lleva un pensamiento que domina tal cual Bátimo fuerte. Pero el detalle aquí es que siempre producirán violencia. Y a ver, violencia no se entiende únicamente como que voy y doy un puñetazo o busco directamente la muerte de alguien. No es solamente esa violencia física, sino también se manifiesta en la exclusión o en invisibilizar, como yo les decía, pueblos o personas que justamente Bátimo hablará de que una de las realidades de los homosexuales, por ejemplo, em, em, van a ser invisibilizadas y excluidas.
y que Bátimo justamente ahí, al haber sido eurodiputado, justamente veía las legislaciones que pretendían delimitar o incluso ir en contra de la comunidad gay. Y justamente Bátimo dice que es por este pensamiento fuerte que todavía sigue permaneciendo, ¿no? Eh, y bueno, toda forma de exclusión también, como, y justamente el esclavismo mismo, las, eh, y todas este tipo de los que se invisibilizan, pues son formas de violencia, ¿no? Que siempre el pensamiento fuerte está muy relacionado, muy relacionado con la violencia. Como yo les decía, la modernidad pues trajo sus propias crisis para Bátimo. La misma lógica moderna fue lo que desencadenó las crisis como las guerras mundiales, los totalitarismos. Por ejemplo, a Bátimo le tocó todavía en la infancia lo de Benito Mussolini y, y demás totalitarismos que fueron ocurriendo. Y también una versión tecnificada. Aquí la tecnificación no es nada más como la cuestión de la tecnología en sí misma, ¿no? Sino justamente esta lógica destructora de la naturaleza, que todo se ve desde el punto de vista técnico, que incluso el ser humano también se le ve como una cuestión técnica, como algo que se despoja de la dignidad, porque solamente es un ser que se inserta, por ejemplo, en una fábrica, que la modernidad justamente está mucho en este despliegue de la revolución industrial, entonces el mismo ser humano pasa a ser un aparato para la producción, un engranaje. Entonces, esto es, pero nuevamente esto llevó a hambrunas, a situaciones de explotación laboral. Entonces, esto es a lo que se refiere. Bien, por otro lado está el pensamiento débil, por lo tanto, este, el fin de la modernidad es necesario, pero como yo le decía, no es un superar. Más bien es justamente una condición de debilitar, ir debilitando, un proceso que es siempre un constante ir debilitando las estructuras fuertes. El pensamiento débil por eso se entiende como un camino intermedio, el mismo Bátimo así lo define, donde hay una recuperación del ser, nuevamente recurriendo a Heidegger, pero ahora desde lo débil, algo consumido, eh, eh, y ahora solo queda como una huella. Esto para Bátimo es importante, es clave para ir reduciendo la violencia, ¿no? Si las estructuras fuertes están relacionadas con la exclusión, con esta verdad objetiva, entonces el entendimiento de una verdad, de una verdad débil, o más que de una verdad con mayúscula de verdades, va a ir reduciendo la violencia porque el pensamiento débil ve por la pluralidad, una apertura, la inclusión. Y a ver, para Bátimo, esta cuestión, este es algo muy importante. Más que hablar de una cuestión teórica, para Bátimo, el pensamiento débil es una cuestión ética. Este es el mismo Bátimo lo establece. Si bien sí hay una fundamentación teórica, ¿no? Que es importante, no es lo más, no es lo fundamental, sino justamente esta visión eh, ética, ¿no? Bueno, continuando, una vez, ahora sí, establecido lo anterior, pues es momento de llegar al cristianismo, esta relación que se establece. Bueno, eh, normalmente se piensa que la secularización, la muerte de Dios y la crisis de la metafísica conducen al abandono de la religión, que esta era la caracterización que se le daba en la modernidad, ¿no? Bueno, la secularización, la muerte de Dios, la crisis, todo esto, incluso se hablaba bueno, de la irracionalidad de la religión, ¿no? Pero esta era la lectura moderna, de es necesario abandonar la religión. Y sí, por ejemplo, Bátimo tiene un libro muy importante que se llama
por un cristianismo no religioso, y que se llama justamente después de la cristiandad. Y justamente Bátimo dice, bueno, si la modernidad se caracterizó por el abandono a la religión, la posmodernidad debe ser el retorno, pero no un retorno de las religiones, sino justamente de estas religiosidades, de esta apertura a la dimensión espiritual del ser humano. Y entonces, por eso es que Bátimo dice que hay esta relación entre cristianismo y posmodernidad. Hay una relación estrecha entre cristianismo y posmodernidad. Ahorita lo voy a explicar. Y él dice que el cristianismo ha contribuido históricamente al debilitamiento de las estructuras fuertes de Occidente y que debe seguir contribuyendo. Aquí pongo una frase que se llama Fides ex auditu. Esta es una frase de San Pablo, de la Biblia, ¿no? Donde dice que justamente San Pablo hace referencia a que la fe se escucha, ¿no? Se predica y se asimila. Y para Bátimo es una definición del cristianismo. ¿Por qué? Porque justamente en la modernidad, como hubo intentos de deslegitimarla, hubo otros intentos de recuperarla, ¿no? Aquellos que apostaban por una defensa de la religión, del cristianismo, lo hicieron desde mostrar la racionalidad del cristianismo. Era un intento de ver cómo encajaba con la modernidad y cómo podía también, el cristianismo podía tener los elementos racionales. Esa fue la apologética que se hizo y que para Bátimo no es así. Para Bátimo el cristianismo es, bueno, se cree, hay que creerlo. No porque sea racional, no porque tenga elementos de la racionalidad, sino justamente porque hay otros elementos como la caridad, que es importante recuperar, ¿no? Muy bien. Para Bátimo, de hecho, también la modernidad se relaciona con la posmodernidad porque de alguna manera la confirma. Hay un concepto que justamente para Bátimo es tan importante que es la kenosis, ¿no? Esto se encuentra en Filipenses 2 del 6 a 8. Lo pongo aquí porque es la cita que Bátimo recupera. Y cito, ¿no? Esto dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, ¿no? Eh, Jesús, de donde viene la creencia del cristianismo, significa, pero a ver, no es una visión que sea religiosa, sino justamente es una visión filosófica. Si el cristianismo habla de un Dios encarnado, de un Dios que tiene un rostro en Jesucristo, y no solamente tiene una implicación, vuelvo a repetir, religiosa, sino justamente para Bátimo confirma que hasta el principio absoluto, aquel que era supremo, que era el sumo principio, si se encarna, si justamente se vuelve, la kenosis se refiere al abajamiento o el vaciamiento, si aún el sumo principio se encarna, entonces por lo tanto se vuelve tangible, ¿no? Cristo al ser una persona humana es tangible, es mutable, es un Dios débil. Este débil nuevamente de hablar de un principio absoluto, sino que justamente muestra la tangibilidad. Entonces para Bátimo esto justamente esta es la lectura que él hace, ¿no? Bueno, no solamente el cristianismo está relacionado a la posmodernidad, sino justamente la kenosis también habla de confirma de alguna manera la posmodernidad. Y por lo tanto, hay una relación entre la encarnación y la muerte de Dios, paradójicamente. No puede parecer paradójico, pero ambos hablan de una misma realidad para Bátimo, justamente eh, que no hay un principio absoluto. Y, bueno, y por eso Bátimo dice que sí, que el cristianismo
contribuyó y ha contribuido históricamente pues al debilitamiento del ser, porque el cristianismo habla de un Dios encarnado y por lo tanto de un Dios que ya no es el sumo principio, sino justamente se hace tangible, ¿no? Y por otra cosa, y por otro lado, y este es un elemento fundamental, para Bátimo todo el mensaje de Cristo, toda la predicación de Cristo, no vino a hablar de dogmas, no vino a hablar de, pues, de otra cosa, sino de la caridad. Al hablar, Bátimo cita mucho esta frase de no los llamo siervos sino amigos. Entonces, por lo tanto, la caridad es el punto central. Y justamente en la figura de Cristo, Bátimo encuentra un personaje que habla de tolerancia y apertura. Bien, pero Bátimo no soslaya el hecho de que las religiones ha habido guerras de religión y que justamente el cristianismo incluso se le ha visto como esta realidad eh, de imposición. Hay una percepción incluso social de que el cristianismo justamente ha llevado vuelvo a repetir, a guerras de religión, a imposición, por ejemplo, la Inquisición. Entonces dice Bátimo, bueno, no es porque sea el cristianismo en sí mismo, sino justamente ha habido un cristianismo fuerte, porque el cristianismo de alguna manera ha sido secuestrado. Eh, Hay una visión que también hay desde el Antiguo Testamento, donde sí Dios se manifiesta iracundo, ¿no? Castigador, cosa que cambia radicalmente en Jesucristo. Vuelvo a repetir, no es una lectura, bueno, no es una lectura bíblica, ¿no? Sino justamente una lectura filosófica. Y este Dios del Antiguo Testamento, que se impone, que ejerce violencia, que incluso pretende exterminar a Nínive, ¿no? Que, en fin, se manifiesta con un poder soberano. Al contrario, en Jesucristo, vuelvo a repetir, es lo contrario, ¿no? Pero volviendo a este punto, el cristianismo fuerte se representa por la Iglesia Católica y, y entonces ellos representan una idea fuerte. Justamente la Iglesia Católica se sustenta en dogmas y en jerarquía, donde está la figura del Papa, los cardenales y bueno, hay un sometimiento incluso los miembros que son del clero, ¿no? Se tienen que someter a la autoridad papal y a la autoridad. Incluso la iglesia siempre ha jugado, y lo vemos incluso actualmente, ¿no? Tachando de hereje a ciertas cosas si no están de acuerdo a lo que la iglesia postula. Entonces hay una condena. A lo largo de la historia, pues siempre hubo una condena de las herejías, sobre todo en los primeros tiempos, al arrianismo y demás, ¿no? Entonces, pero para Bátimo, los dogmas son no es importante el dogma en sí, sino justamente el dogma representa una verdad absoluta, una verdad relevada, que nuevamente, si se fijan, bueno, siempre los miembros del clero, sobre todo también personas que se desvían del dogma, yo ya nuevamente hablándolo, pues son tachadas de herejes. Pero el dogma es un mecanismo justamente de poder, no solamente de fe. Con el dogma se controla, con el dogma se imponen ciertas verdades. Y aparte la iglesia, y esto es algo que incluso están la iglesia se asume como la interpretación exclusiva de la Biblia. Hay varias bulas papales y demás, donde justamente la Dei Verbum, o incluso en el Concilio Vaticano II se confirma esto, pues, a pesar de que se definió como un ayornamiento, como un abrir las ventanas, aún así sigue manteniendo esta visión de la exclusividad de la interpretación, ¿no? Incluso está esta frase de fuera de la iglesia no hay salvación. Bueno, todo esto nos habla de una lectura para Bátimo de un cristianismo fuerte. Y justamente por eso Bátimo dice, bueno, hay que retornar a la religiosidad, hay que hablar de un cristianismo no religioso porque si este cristianismo de la Iglesia Católica pues es una confirmación am, de la verdad fuerte, ¿no? Y como él lo habla, bueno, esto ha llevado a la violencia, las guerras de la religión,
son algo, por ejemplo, a la Inquisición, pero no solamente eso, sino también a la exclusión, a la discriminación que también la misma religión ha hecho, ¿no? Y justamente aquí introduce lo de la discriminación a las mujeres. Por ejemplo, si hay un sacerdocio masculino, entonces hay una violencia también contra las mujeres, ¿no? Toda la estructura y la jerarquía eclesiástica es meramente masculina. Y hay, por lo tanto, hay una visión netamente masculina, donde la mujer adquiere un papel secundario total. Y también hay una discriminación y violencia a la comunidad LGBT. Y Bátimo no solamente lo ve en cuestión de que se les niegue el matrimonio, por ejemplo, en este caso sacramental, sino que justamente la iglesia, y Bátimo lo decía mucho desde su visión de que fue su experiencia como diputado, sino incluso en Italia se ve mucho, Bátimo lo decía, ¿no? Más allá de quedar en una cuestión de puertas adentro con los feligreses, trataban de imponer una agenda en la política que influía de manera general a todos, ¿no? Entonces hay una violencia política. Pero, entonces, ahora sí, hablando de este punto, eh, bueno, las condenas tradicionales hacia la homosexualidad y otras sexualidades provienen de una concepción metafísica de la naturaleza, ¿no? Justamente Bátimo dice, bueno, yo he visto, decía Bátimo, está como la iglesia trata de imponer esta agenda, ¿no? Al negar no solamente el matrimonio sacramental, yo lo decía, sino el matrimonio civil, justamente hay esta visión sosteniendo una violencia. ¿Por qué supuestamente no se acepta el matrimonio gay y por qué la iglesia lucha también a nivel político y a nivel social? Porque se dice que va en contra de la naturaleza, es algo antinatural. Y no solamente esto, sino también, pues, no solamente estas cuestiones, sino incluso, por ejemplo, el aborto, que también es una cuestión que es una imposición a la mujer de no poder decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Pues son estas formas de imposición. Eh, y hay por lo tanto, también esto se sustenta para Bátimo en que hay una visión verdadera, entre comillas, de la moral de la sexualidad y de la humanidad. Y Bátimo dice que a lo largo del tiempo, la iglesia siempre ha tratado de regular la sexualidad, siempre es un punto que le es clave. Pero Bátimo no solamente ve en el cuestión de las prácticas sexuales en sí, sino nuevamente es un asunto de poder, ¿no? Eh, la iglesia regula la sexualidad desde el celibato, por ejemplo, impuesto a los clérigos. eh, y ahí permea ya una visión negativa. Para Bátimo esto del celibato también es una cuestión clave porque va permeando toda la visión que la iglesia tiene de la sexualidad, ¿no? Y justamente, incluso así es lo que se piensa, la iglesia habla desde una sexualidad para la procreación. Por eso, por ejemplo, niega el matrimonio gay. eh, Porque dice que no es un fin procreativo y bueno, todavía hay mucho cuántos videos no podemos ver en las redes de sacerdotes que justamente hablan de esto, ¿no? De, bueno, va en contra de la naturaleza, nuevamente, es antinatural, justamente lo que Bátimo recupera, ¿no? Y también hay un control de la sexualidad, por ejemplo, en la cuestión de la virginidad femenina, no masculina, femenina que justamente está el ensalzamiento de la Virgen María, pero justamente es un mecanismo de control. Y la virginidad, que tanto ha defendido la Iglesia, vuelvo a repetir, es una cuestión de poder, porque justamente permite un sometimiento de la mujer desde el inicio, ¿no? Al hablar de que, bueno, la mujer no debe ser virgen y ejemplo de María. Bueno, es una cuestión para Bátimo de regular su forma sexual y de ahí vienen estas expresiones violentas, ¿no? De si una mujer sale al antro, tan solo ahorita lo vemos, ¿no? Si la mujer sale al antro, si se viste de determinada forma, ah, no, pues que es una cualquiera, pues es que es esto, es que, la mujer está provocando.
justamente estas ideas de que la mujer provoca, vienen desde aquí, ¿no? Para Bátimo rastrea más o menos, y vienen desde esta concepción, ¿no? Desde esta regulación, pero justamente para Bátimo la iglesia, en este pensamiento fuerte, en este cristianismo fuerte, ha tenido un papel clave. Entonces, y en el sacerdocio masculino, ¿no? Yo les decía que Bátimo piensa que ha habido una regulación, una intervención política muy importante, donde se ha hablado de la naturaleza, eh, y que incluso también ha habido la exclusión. Incluso también, muchas veces basándose en este texto de, bueno, ni los homosexuales ni los borrachos no heredarán el reino de Dios. Justamente se ha visto como aberración, pero para Bátimo es justamente coincide con este extravío, ¿no? Del cristianismo que tuvo a partir de la Iglesia Católica, ¿no? Este cristianismo secuestrado. De hecho, esto es justamente lo que yo decía en mi tesis, ¿no? Bátimo implícitamente, tácitamente apuesta por una recuperación de la esencia del cristianismo. Este era el punto que yo justamente hablaba en la tesis, ¿no? A ver, Bátimo no lo va a decir, porque si hablar de la recuperación de una esencia que él ve en la caridad y en la kenosis, estos dos elementos, ¿no? Pues sería contradictorio, pero bueno, yo así lo defendí, que implícitamente sí lo opuesta, pero está en esta idea del cristianismo secuestrado. Por lo tanto, el cristianismo auténtico, en este cristianismo débil, en este cristianismo de caridad, de apertura, de ver en la figura de Jesucristo un mensaje de caridad, de amor, de apertura. Entonces, por lo tanto, el auténtico cristianismo, entre comillas, el auténtico, pues es un camino de apertura. El cristianismo débil, lejos el cristianismo real, por así decirlo, es una apertura a las diversidades sexuales, de liberar el control que ha tenido la sexualidad, ¿no? También desde el papel de la mujer. Ya no etiquetarla, ya no delimitarla a su vida sexual, ¿no? Sino que pueda vivir una sexualidad liberada, donde pueda vivirla como desee, donde pueda decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, el cristianismo débil es una total apertura a las diversidades sexuales, ¿no? Esta iglesia que muchas veces, a ver, si bien pueden haber personajes eclesiásticos que puedan tener cierta apertura, ¿no? Incluso Bátimo lo comparte, ¿no? En su biografía. Cuando él era católico, de hecho este es un punto fundamental por su propia experiencia de vida. Él fue muy católico, pero él, bueno, él decía que ya iba sabiendo que tenía esta orientación sexual, ¿no? De gay. Pues él dice que sintió una exclusión en la iglesia, ¿no? Como que él ya no tenía cabida, entonces por lo tanto tuvo que abandonarla. Entonces para Bátimo siempre fue como una herida abierta. Pero hasta que Bátimo dice, bueno, yo retorné a la religión y al cristianismo cuando me di cuenta que, que lejos de excluirme, yo estaba ahí adentro. Pero justamente él decía, ¿por qué me sentí excluido? ¿Por qué me sentí violentado? Bueno, porque estaba en un cristianismo fuerte y estaba en una iglesia que apuesta por el dogma y demás, ¿no? Por lo tanto, volviendo a lo mismo. El cristianismo debe ser una acogida, una apertura, un diálogo desde su realidad, ¿no? Donde ya no se debe de hablar de una sola naturaleza, sino justamente, como yo dije, el matrimonio gay y demás se niega por esta idea de que hay una sola naturaleza, de que es antinatural. Entonces, el cristianismo auténtico es esta apertura, incluso debe ser un camino para ir en esta idea de ir debilitando. Entonces también el cristianismo debe contribuir a que no se tache, sino que al contrario se dialogue. Eh, Incluso también, por ejemplo, lo del género, ¿no? El asunto de género, donde, bueno, los trans, por ejemplo, también son violentados porque dicen que es algo antinatural, que, bueno, que el género se define a partir del sexo, ¿no? Del nacimiento. Pero justamente nuevamente está en esta idea de la naturaleza con mayúscula, ¿no?
Entonces, por lo tanto, el cristianismo auténtico más bien debe ser una diversidad sexual no negada ni controlada, por lo que ya hablé anteriormente. Entonces, por lo tanto, dentro de los caminos que debe de haber, que no es el único, pero sí un punto fundamental, el cristianismo contribuye bastante, ¿no? Justamente, como él decía, el mensaje de Cristo, el mensaje cristiano, siempre yo los llamo yo no los llamo siervos, sino amigos, pues debe seguir contribuyendo, por lo tanto, entonces, pero justamente Bátimo sabe que la iglesia al tener tanto poder o al permear tanto, am, pues sigue habiendo esta visión de que el cristianismo niega, ¿no? En la sociedad está muy arraigado esta visión de, bueno, ser cristiano significa creer en dogmas y por lo tanto excluir. Por lo tanto, esta recuperación del cristianismo débil o del cristianismo caritativo y también del camino de la apertura, pues de hecho son dos caminos que se hacen, que más bien son caminos, bueno, me permite esta redundancia para explicarlo, son dos caminos que se van caminando, ¿no? Que hay que ir desarrollando. No, tanto cristianismo débil como esta apertura a las diversidades sexuales deben ser dos caminos que se deben ir emprendiendo. Y bueno, esto sería básicamente la presentación. Aquí está los libros en los que me basé para hacer esto. No son todos de Bátimo, pero sí para hablar de lo que he expuesto son los fundamentales, ¿no? Y pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David, por esta presentación interesante y abrimos un espacio de preguntas y comentarios. Yo tengo las mías, pero si alguien más tiene, ¿verdad? Yo muy Yo- rápidamente, ok, Álvaro. ujú. Es que me interesa, bueno, muchas gracias por la charla. Tuve que quitar video porque se estaba trabando mucho y ya, pero ya se arregló. Si es posible luego contar con tu presentación, este, y también para consultar la bibliografía, porque es muy interesante esta cuestión del cómo le enfocas el pensamiento débil y todo lo que has ido explicando. Justo por la idea estaba yo pensando en las identidades, ¿no? Que Ujú, las identidades se han trabajado, que pues en realidad no hay identidades fuertes, sino nos vamos haciendo en las prácticas y nos vamos transformando. Entonces no es que haya ahí, que sean entidades determinadas o completas o absolutas, sino justo nos vamos transformando y es muy interesante la relación con el cristianismo. Yo prácticamente no trabajo cosas de cristianismo, pero cuando estuve en la Universidad de Barcelona, tomé clases con el doctor Forment mm, y pasé un curso con él de Santo Tomás y una gran persona. Y esta es o sea, es poco lo que tengo formación, pero es muy interesante porque justo abre la posibilidad de repensar, ¿no? La posición cristiana, que además, bueno, como filosofía es abierta, o sea, no es ujú, propiamente de la iglesia, ¿no? O sea, en todo caso, solo comentar, felicitarte por ujú, esta idea o sea, lo pensé yo como las identidades débiles, ¿no? Justo ujú, que están en constante transformación y que esa transformación, bueno, pues justo a la Heidegger, ¿no? Siempre son posibilidad, ¿cierto? ujú. Sí, sí. Entonces, bueno, si no es mucha molestia después contar con tu presentación. Muchas Sí, gracias. claro. Sí, sí. Felicidades. Gracias, Gracias. sí, claro, cuenta con ello, claro. Gracias. Sí, gracias. Bueno, voy a hacer, no hay nadie levantando la mano y no veo nada en el Facebook. Yo voy a hacer los míos. Entonces, así contesté de una sola vez. Porque una cosa que me llama la atención es el uso de pensamiento fuerte y pensamiento débil. Creo que había que especificarlo un poco más porque los críticos al posmodernismo
hablan de pensamiento débil de los pensadores postmodernistas, porque Ujú. tienen problemas de lógica, de contradicciones, Sí, sí, sí. no profundizan, ¿verdad? Se quedan muy en la superficie, ese tipo de cosas. Entonces, como que aclarar, porque la noción de pensamiento débil es como que se debilita un dogma, ¿verdad? Me da a mí la impresión, ¿verdad? Ese dogma fuerte es debilitado, ¿verdad? Por algo más plural, más flexible, ¿verdad? Y eso, digamos, es como distinto, me parece a mí, a esa otra crítica. Y luego, bueno, muchos pensadores, sociólogos y demás, antropólogos habían advertido, habían dicho que ya con la modernidad iba a desaparecer la religión, ¿verdad? Y fue todo lo contrario, se ha aparecido más fuerte, ¿verdad? En algunos aspectos. Bueno, Geller, que habla, por ejemplo, de los musulmanes, ¿verdad? Por reacción, digamos, a los derechos de la diversidad sexual, que toman posición y demás, y se ha fortalecido una tendencia, ¿verdad? Como la que vemos en Estados Unidos en este momento. Pero también, ¿verdad? Ha abierto esta otra, la de este pensamiento débil, ¿verdad? De Batino, que habla de apertura, de diálogo, de resonancia, ¿verdad? En la iglesia alemana, ¿verdad? Y estos sociólogos, teólogos alemanes, que hablan de la resonancia, de esa apertura a la escucha, ¿verdad? Y demás, que resulta interesante y que ha ido penetrando. Pero sobre todo, y eso estaba hablando con unos amigos sacerdotes, es que la Iglesia Católica tiene el concepto de dignidad, maneja el concepto de dignidad, ¿verdad? Y al Ujú. manejar ese concepto de dignidad, permite la apertura, aunque esté muy cerrada todavía en otros aspectos. Es distinto, digamos, con las iglesias no pentecostales, que parten del pecado, y el pecado recibe un castigo, y no hay forma de negociar, ¿verdad? Claro. Ahí, y además por las mismas estructuras, ¿verdad? De las iglesias, me parece a mí, porque, bueno, estos antropólogos mexicanos que hablan bueno, que ahorita no me acuerdo del nombre de ellos, pero que hablan de la iglesia católica es una estructura, bueno, aunque es vertical, es horizontal, permite ciertos grupos, bueno, aquí en Costa Rica, por ejemplo, el Hogar de la Esperanza, que es católico porque trabaja con gente de la calle, con VIH-Sida, bueno, una población amplia, gays y otros, ¿verdad? Trans. Y también perdón, también bueno, otros grupos. Mientras que las iglesias neopentecostales son verticales. Perdón, la alarma, es que se estaba activando. Son verticales, ¿verdad? Y tienen un control como mucho más estricto de la población, ¿verdad? Y que si alguien se desvía, todo el mundo lo trae, digamos, bueno, porque hay otros intereses que lo voy a decir en público, ¿verdad? Hay otros intereses detrás de ese control tan férreo de los feligreses, ¿verdad? Eso es interesante. Y el asunto, bueno, porque entonces hay iglesias que son muy cerradas, hay otras iglesias que han sido permeadas, ¿verdad? Por este diálogo, por esta escucha, por el testimonio, porque en ese sentido, digamos, el testimonio de las personas de la diversidad sexual dentro de las iglesias es muy importante porque ya cuestiona esa visión, ¿verdad? De las iglesias y permite en determinadas iglesias evangélicas y católicas y otros, la apertura a la escucha, por lo menos, ¿verdad? Y algunas van muy avanzadas y otras van un poco más atrás, me parece, pero es interesante, digamos, este enfoque. El asunto para mí es cómo profundizar, ¿verdad? En esa debilitación del dogma. Ujú. Sí, de hecho, ¿sabe qué, doctor? Su intervención es muy oportuna porque am, algo que olvidé, y sí, mencionarlo y matizarlo, es que justamente una de las críticas que se le han hecho a Bátimo es que, y yo lo comparto, Bátimo está muy condicionado por sus aspectos, habla mucho desde su visión muy particular, y es algo que se le ha achacado mucho. Por ejemplo, esta visión que él tiene de la iglesia pasa mucho por su vivencia, o sea, sí está muy condicionada. Incluso, justamente, a Bátimo se le ha dicho, bueno, tú hablas mucho justo lo que usted dijo.
tú hablas mucho de la Iglesia Católica como pensamiento fuerte y justamente se ha dicho, bueno, pero es que hay vertientes cristianas, incluso las puritanas, incluso las protestantes, que llegan a ser hasta más rígidas, ¿no? eh, o sea, no es exclusivo de la Iglesia Católica que pase esto, justamente. Y es algo que se le ha achacado mucho a Bátimo, incluso también cuando él habla mucho de la intervención de la Iglesia, se le ha dicho, bueno, eso podrá pasar a lo mejor en el contexto italiano, pero por ejemplo, en México, donde es una agenda laica, ¿no? Donde poco, bueno, que a ver, sí hay influencia de la iglesia, ¿no? Pero a lo mejor no es tan marcada como en otros lugares, como por ejemplo Italia. En México todavía pasa mucho por puede haber diputados, pero por ejemplo no puede haber al menos, no de manera tan clara por ejemplo, una prédica política, ¿no? En un sermón, o de un obispo, no. Sí, sí, claro, a lo mejor trata de haber una ley y la iglesia se pronuncia, pero aún así justamente se le ha achacado mucho a Bátimo que habla mucho desde su condición, desde su interpretación muy particular, que está muy condicionada por sus aspectos biográficos, entonces sí le ha dicho, bueno, no es exclusiva. Y también porque habla mucho desde su realidad italiana, ¿no? Prácticamente bueno, que sabemos que está el Vaticano y demás, ¿no? Pero incluso también decían, bueno, ¿qué pasa con la realidad latina, donde hay muchas denominaciones cristianas? ¿Cuántas vemos también por ejemplo, en México, en Chiapas, hay prácticamente es la mitad, ¿no? Entre católicos o incluso como un 40% católicos y otras denominaciones que justo como usted decía, ¿no? Tienen más apertura, otras no. En fin, sí, sí, justamente olvidé matizarlo de que esto, ¿no? El mismo Pátimo se le señala, que tiene una visión muy particular, muy desde su experiencia de vida. Y claro, también se le ha dicho, bueno, la iglesia también tiene aspectos de apertura, ¿no? De que no está o sea, sí, sí, claro, sigue habiendo, pero, pero tiene otros elementos, ¿no? Que hablan del diálogo, justamente. Entonces, sí, sí, es algo que se le ha cuestionado mucho a Bátimo y bueno, ¿no? En fin. Y volviendo a lo que usted comentaba del debilitamiento, ¿no? Del dogma, la cuestión, bueno, a ver, ver por una religión, en este caso por el catolicismo, pues siempre va a ser creer en dogmas, es algo prácticamente, creo yo, inevitable. Pero aún así, la cuestión no es en si creo yo en ciertas verdades, ¿no? En dogmáticas. No, de que si la Virgen fue virgen, o que si esto fue, o que eh, si Jesús dejó una Eucaristía o no. O sea, no pasa por ahí, sino justamente cuando el dogma te convierte en una persona cerrada o incluso intolerante también, ese es el auténtico problema, ¿no? No que se crean un conjunto de verdades, sino que están las actitudes también. Y yo creo que por ahí pasa el debilitamiento del dogma, no en el sentido que se deje de creer o no, creo yo que no pasa por ahí, sino que justamente, que es algo que yo les digo de manera personal, yo trato de practicar, ¿no? Aunque tenga cierta creencia, no que me lleve al rechazo o a la exclusión, sino yo también he tenido experiencias, ¿no? Hay sacerdotes que, que sí dicen, bueno, no, por ejemplo, el señor cura de mi parroquia actual, él habla mucho de esto, de, bueno, hay que tener apertura. Él hablaba que a veces van mamás, ¿no? A hablar con él. Le dicen, oiga, señor cura, es que mire, mi hijo, pues me dice que es gay, ¿qué tengo que hacer? Como esperando una respuesta del señor cura no, pues tienes que orientarlo, tienes que decirle que está mal, ¿no? Y se va a condenar. Y que el señor cura siempre les dice, lo que tienes que hacer es darle un abrazo y decirle que lo quieres, y decirle que lo vas a apoyar.
O sea, eso es, a mí me parece muy, muy bonito el mensaje que el señor cura da, ¿no? Y lo habla desde su condición sacerdotal. Entonces, él ha hablado mucho de esto de, por ejemplo, sí ha habido señores curas, ¿no? Que hablan de, ay, no, pues es que está en el coro. Y él dice, no, no, adelante, son bienvenidos. Si quieren venir y insertarse en un coro, en un grupo juvenil, adelante. Por ejemplo, en mi parroquia hay varias parejas del mismo sexo que están en grupos juveniles y el señor cura dice, no, lejos de excluirlos, hay que decirles que aquí tienen un lugar, que pueden contribuir, entonces yo creo que por ahí va, ¿no? No es una cuestión de abandonar el dogma en sí, sino justamente de que el dogma no sea una forma de exclusión o de ir negando, o de... Una cosa es decir, ay, no, el dogma me dice que se pueden condenar, entonces por lo tanto lo rechazo y tienen que abandonar, porque si estos... No, yo creo que por ahí pasa, ¿no? El tema de entender que hay otras realidades. Entonces creo que ese es el camino que debe de ver. Les digo, a mí me ha gustado mucho la figura del señor cura que ahorita hay en la parroquia. Yo he dialogado mucho con él porque me gusta como esa visión que él tiene. Y incluso lo dice, ¿no? Hay sacerdotes que no lo comparten, pero hay otros que sí. Y yo conozco varios, ¿no? También que tienen esta visión más abierta. Pues es de aplaudir, porque además es una sociedad muy, muy cerrada y tradicional en donde estás Sí, ahorita, ¿no? sí, Ujú. sí, claro. Ah, qué No, más bonito. en el Bajío, o sea, más en el Bajío Sí, yo creo en la zona más católica o más sí, tradicional. En el sí, Bajío sí, sí lo tenemos mucho. En Guanajuato no se diga, ¿no? Tan solo sí. el partido que tiene ya va para 3 décadas, ¿no? Sí, sí, el Bajío es muy particular en estas cuestiones, muy, muy particular. Sí. Bueno, muchas gracias, David. No sé si hay alguna persona que quiera hacer un comentario. Bueno, es que también ya estamos como sobre el tiempo. Eh, sí, bueno, luego podemos hablar. Yo estoy escribiendo sobre ese tema. Vamos a ver qué. Pero yo no soy creyente, ¿verdad? En esa. Sí, pero sí, es más una visión sociológica o filosófica Mm. también. Correcto. Bueno, pero luego conversamos de eso. Bueno, entonces le doy las gracias a David de Jesús Silva por esta presentación bastante interesante, que da algunas ideas, aunque esté fuera de contexto, da algunas ideas interesantes, por lo menos dentro de la Iglesia Católica, en algunos sectores. Y recordarles que para el mes de junio tenemos dos conferencias. La que sigue es la de Semanti Palmera Rodríguez Ríos, de la Universidad Veracruzana de México, que se llama Textiles para el Diálogo Intercultural, que se llevará a cabo el miércoles 10 de junio a la misma hora, por el mismo enlace de Zoom. Para todos aquellos que quieran participar, estén pendientes a que saquemos el anuncio individual, a ver si hay algún cambio. Esta vez tuvimos un cambio, porque esta conferencia Ujú. era para el 27 y chocaba con otra actividad, entonces tuvimos que hacerla para el 20. Bueno, muchas gracias, David. No sé si quieres agregar algo más. No, pues nada más agradecerles, muchas gracias por este espacio, y pues también este ciclo de conferencias, gracias y nada más, quedo al pendiente y también para el envío y los respectivos comentarios pues de también del escrito, ¿no? Sí, Nada más, sí, gracias. para ver si publicamos un texto, ya sea un dossier o un libro. Ah, qué interesante. ¿Tú le mandas a Álvaro la presentación, David? Sí, 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 Muchas digo, gracias. sí, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, Tengan buen día. Hasta luego. igualmente, gracias, Gracias. Álvaro. Adiós, David. Luego. Adiós.